Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a generar matrices, bueno, vamos a generar vectores y estos vectores van con funciones o mediante rangos. La forma más fácil de generar, bueno, sería, por ejemplo, quedamos que para vectores o matrices, perdón, para vectores o matrices, teníamos que poner entre corchetes todo lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo quería el número 1, 2 y 3, 4 y así sucesivamente. Imagínense que quieren un vector con los números del 1 al 100. Ok, tienen la manera hasta ahorita de hacerlo de esta forma, seguir así escribiendo hasta el número 100, pero existe otra manera que sería la más sencilla. Yo simplemente le digo 1, 2.100 y con esto le estoy diciendo genérame un vector desde el 1 hasta el 100. Le voy a dar enter sin poner punto y coma para ver el resultado. Vemos que me presenta 100 números, me dice en la columna 1 a la 16 se está mostrando aquí. Acuérdense que es la primera fila solamente. Como es un vector, es una fila porque me aparecen varias columnas, varios renglones, porque no caben en la pantalla, por lo tanto me advierte con este mensajito que está mostrando de la columna 17 a la 32, de la columna 33 a 48. En ningún momento está diciendo que cambie de fila, ¿sí? Estamos hablando de una sola fila, pero de más elementos. Entonces hasta llegar al 100, como no caben, pues aquí los tenemos. La otra manera, esto si se fijan voy a borrar. Esto si se fijan genera un vector con números consecutivos, números enteros consecutivos, ¿sí? Yo puedo decirle genérame un vector con números del 10 al 20 y me va a generar del 10 al 20. Y también puedo decirle que me genere números, por ejemplo, quiero del número 10 al 20, pero no me interesa que sean positivos, que sean números enteros. Por lo tanto, agrego otros 2 puntos y en la parte central yo le indico de cuánto en cuánto. Si yo le indico aquí de cuánto en cuánto, pues va a hacerme realmente lo que es una serie de eso. Yo le puedo decir que de 0.5 en 0.5 y pues ya tengo el doble de números, el 10, 10.5, 11, 11.5. ¿sí? Puedo cambiarlo por el 0.2, tengo más números todavía, por el 0.02 y pues ya tengo 500 elementos, ¿sí? Y bueno, esa sería la forma. Voy a limpiar pantalla. La forma de hacerlo mediante tres parámetros, llamémoslo así, que viene siendo de este rango. Le digo desde dónde está dónde, pero de cuánto en cuánto. Ahora, ahí podemos jugar también con el acceso a ellos. Voy a ponerlo para que sea más entendible, simplemente del 10 al 20. Tengo mis 10 números. Yo digo que quiero que me muestre simplemente los elementos. Por ejemplo, quiero que me muestre los últimos elementos, que sería ahorita antes de usar esas funciones, que sería, supongamos que son, bueno, vamos a preguntarle de cuánto es mi vector para saber cuántos elementos tiene. Me dice que son 11 elementos, entonces voy a acceder del elemento 6 al elemento 10, por así decirlo. Entonces le digo que del elemento 6 al elemento 10, esta es la posición, luego los elementos 6 al 10, y me va a mostrar esos, ¿sí? ¿Qué otra operación puedo hacer? Bueno, puedo hacer operaciones, cosa que no había mencionado, que son las que usamos en las operaciones aritméticas. Por ejemplo, yo puedo decir a más 2, ¿qué hace? Me muestra lo que vale a, pero sumado en 2. No los guarda, ojo con esto, no hemos visto eso todavía. No los guarda, ¿por qué? Porque no le estoy diciendo que los guarde. Si yo quiero incrementar los valores de a, si yo vuelvo a poner a, volvemos a los valores originales. Si yo quiero incrementar los valores de a en 2, pues le digo a toma el valor, que acuérdense que así se leía igual, toma el valor de lo que ya valía, más 2. Entonces al darle enter, se fijan, yo ya tengo los valores que me habían aparecido aquí. ¿Cuál es la diferencia?
que aquí hay algo llamado ANS. ANS es una variable temporal o momentánea que usa Octave para almacenar todo lo que no se guarda. Es decir, él genera su propia variable llamada ANS, de answer o de respuesta, y ahí va guardando todo lo que es el último resultado, el último valor. De hecho, si yo pongo ANS aquí, tengo ese valor. Entonces, a lo que iba. Si yo veo esto, tengo esos valores sumados en 2, pero están guardados en ANS, no están guardados en A. Aquí lo que le estoy diciendo es A toma el valor de lo que ya tenía, es decir, lo que contiene A más 2, es decir, súmale 2 a cada elemento de A y guárdalo en A. Por lo tanto, les digo que se lee de esta manera. A toma el valor de lo que ya tenía más 2. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicarlo por 2? Bueno, si lo multiplico sin guardarlo, tengo el resultado, ¿sí? Y incluso eso lo puedo guardar en otra variable. B toma el valor de lo que ya vale A multiplicado por 2. Va a agarrar cada elemento de A, lo va a multiplicar por 2 y lo va a guardar en B el resultado. Por lo tanto, B también tiene 11 elementos. Si yo quiero aplicar raíz cuadrada, entonces diría A elevado, perdón, es 94. A elevado al cuadrado, pero dije raíz cuadrada, perdón. SQRT es para la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de A, que es lo que hace a cada elemento de A. ¿Cuánto valía A? Ahí está, 12, 13. Va aplicándole raíz cuadrada, es decir, al 12 le aplicó raíz cuadrada, aquí está, al 13, al 14, al 15 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo ahora es, funciones de raíz cuadrada a cada uno de los elementos, pero si se fijan la sencillez, con un solo comando altero varios valores, en este caso 11 valores. Yo puedo alterar cuantos, los que yo quiera, los que tenga mi vector puede tener 100, 1000 valores, y pues ya puedo con una sola operación hacer todo, pues todo el cambio, ¿sí? Entonces, si yo quiero elevar al cuadrado, ahora sí, a lo que decía, es por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo A elevado al cuadrado? Se fijan, me da un error. Me dice error para X a la Y, solo la matriz cuadrada son permitidos, los argumentos de la matriz cuadrada son permitidos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, que si quiero elevar cada uno de los elementos, sí, lo que pasa es que eso ya son operaciones con matrices, y ya vienen de los temas de álgebra lineal, cosa que no se toca en este tema. Pero si yo quiero elevar al cuadrado cada uno de los elementos, tengo que usar un punto antes del cuadrado, ¿sí? Con eso ya lo que garantiza es que en este vector yo aplico el valor cuadrado a cada uno de los elementos del vector con esto. Si no le pongo, me va a dar error, ¿sí? Y pues puedo seguir con todos los comandos que vimos en la jerarquía de operadores. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, ya vimos cómo acceder mediante comandos, mediante slides, rangos, ¿sí? Yo le digo, ok, muéstrame del elemento 4 al 6 de A. Aquí están los valores. Y ¿qué pasa si yo les digo que esos toman el valor de 9? Se fijan cómo cambió esos tres valores por 9 cada uno. Puedo modificar más de un valor de esta manera. Entonces es una forma muy práctica, muy conveniente de manejar o acceder a más de un elemento dentro de un vector. Y en el caso de matrices, vamos a generar una matriz. Antes de pasar a ese tema, perdón, yo puedo generar de otra manera vectores, ¿sí? Habíamos visto que otra vez, perdón, las teclas, ya está. Habíamos visto que yo puedo generar números del 1 al 100, por ejemplo, pero quiero que estos elementos sean de 0.3 en 0.3, y en total, bueno, si se fijan, no le puse punto y coma, aquí me manda todo y me dice tienes 331 elementos. Entonces realmente no me interesaba el 331, me interesa tener 500.
¿Cómo le hago? Bueno, sería cuestión de calcular hasta ahorita lo que ya hemos visto, cómo sacar 500 elementos, pues resto los números que me quedan divididos entre 500 y ya lo voy poniendo. Ahí decirle, pues vete de punto 0.5 por ejemplo en punto 0.5, pero no es lo que me interesa. Me interesa usar un comando llamado linspace. Con linspace yo puedo generar vectores desde el límite inferior hasta el límite superior y cantidad de elementos. Ese sería el formato, no quiere decir que se escriba así. Límite inferior, ¿desde dónde? Límite superior, ¿hasta dónde? Cantidad, ¿cuántos números? Por ejemplo, si yo le digo linspace desde 1, que era lo que quería hacer, hasta 100, quiero 500 elementos. Tengo aquí mis 500 elementos, ya Octave se encargó de eso, o el comando se encargó de que yo no hiciera el cálculo para poderlo hacer manualmente, y tengo mis 500 elementos. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que me faltaba es este linspace. Perdón, permítanme. Lo que me faltaba de este linspace era asignárselo a una variable. Toma el valor de lo que resulte de aplicar este comando, que realmente sería números del 1 a 100, 500 elementos. Y pues ahora A contiene 500 elementos. Y bueno, vamos a lo siguiente, que es las matrices. Por ejemplo, a lo que iba, quiero que en la primera fila me generes del 1 al 10. Punto y coma, en la segunda me generes del 2 al 11. Pero, ok, no, aquí si le pongo pero me va a dar diferente la fila de los al 11. Vamos a dejarlo así, la tercera del 20 al 29. Si yo le doy enter, bueno, tengo mi matriz ahí y ya tengo los elementos que yo quería. Quiero acceder a los elementos desde la fila 2, el segundo elemento al 6, ¿sí? Y vamos a ver, sería el 2, el 20, 2, 3, 21. Sería el elemento número 2, el 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a generar nuevos valores. Vamos a generar una matriz de 3 columnas y 10 filas. De 3 filas y 10 columnas. Donde la primera fila quiero que tenga del 1 al 10. ¿Qué hice? Ok, del 1 al 10. La segunda fila quiero que tenga del 25 al 34. Tiene que ser el mismo número de elementos en cada fila, si no ahorita me va a dar un error. Y la tercera quiero que sea del 58 al 67. Vamos a ver, ya tenemos los elementos, ¿sí? En caso de que no concuerde alguna de las filas, es decir, tienen que tener el mismo número de elementos, y si no concuerdan, por ejemplo aquí yo le haya puesto un 8, pues me daría un error. Me dice que las dimensiones verticales tienen que ser compatibles o tienen que ser igual. ¿Qué es lo que hago aquí entonces? Bueno, voy a borrar pantalla y vuelvo a escribir el vector la matriz A. Me interesa acceder a, por ejemplo, ya vimos cómo acceder a elementos del 1 al 10, ¿sí? No hay ningún problema hasta ahí. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a elementos de la segunda fila? En este caso, el elemento número 7, el 7, el 8, el 9, nada más, 7, 8 y 9, que serían estos elementos. Pues simplemente hago lo mismo, le digo A de la posición, en este caso la fila. Al momento de yo poner una coma, ya no es el segundo elemento, ya sería la fila. De la segunda fila quiero, por ejemplo, vamos a calarlo así, el segundo elemento. Cuando yo le doy enter, se fijan, me regresa segunda fila, que sería toda esta de aquí. El segundo elemento sería el 26. Entonces yo puedo hacer lo mismo, yo puedo meter rangos aquí. Quiero que sea del, lo que les decía, del elemento número 7 al 10. Entonces, si van a ser más de uno, tendría que ponerle, perdón, no es necesario, del 7 al 10, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Bueno,
me regresa de la fila 2 elementos del 7 al 10 que corresponde a estos últimos 7, 8, 9 y 10. Y también puedo acceder con los corchetes a elementos, por ejemplo, del tercer elemento al 1, 2, 3, perdón, tercer elemento al quinto, que sería 58, 2 y 26. Como lo hago, simplemente le digo, ahora sí abro corchetes, le digo del tercer elemento al elemento número 5, espacio, y del ¿cuántos elementos son? Son 30. Del 25 son 31, creo. Son ok, del 25 al ¿qué? ¿Cuál será? 28, ¿sí? ¿Qué me regresaría esto? Bueno, me regresa el tercer elemento, el cuarto, el quinto, y ya posteriormente el 25 al 28. Si este sería el 30, 29, 28, 27, 26 y 25, del 9 al 10. ¿Sí? Entonces le doy enter y podemos ver, ay, perdón, no cerré, perdón, error de novato, no cerré esto. Y podemos ver, vamos a volverlo a ver, que era lo que les decía, este tercero, cuarto y quinto elemento, y los últimos que serían 33, 66 y número 10. Esa es la manera en que yo puedo acceder mediante el número de elementos. Bueno, puedo incluso ponerle más por corchetes o mediante la fila y la columna. Quiero, por ejemplo, la fila número 1 y la fila número 2. Ok, abro paréntesis y le digo ok, la fila 1 a la fila 2, cierro paréntesis, digo cierro corchetes, pongo coma, que esto sería correspondería a las filas. En cuanto yo pongo coma, esto se convierte en filas y esto en columnas. Y de la columna, por ejemplo, la 8, 9 y 10, sería de la 8 a la 10. Cierro paréntesis, le doy enter y si se fijan que es lo que tengo, fila 1 y 2, que serían estas dos filas, pero de esas dos filas solamente los últimos 3 elementos, que realmente corresponde a, bueno, ignorando este de acá, al 8, al 9, al 10, 32, 33 y 34. Es una manera de tomar una rebanada de esto, de todo este conjunto de que tengo de números dentro de la matriz, ya sea por rangos, pero dentro de filas y dentro de columnas. Y bueno, también puedo acceder de esta manera. Ya vimos que con corchetes o sin corchetes, que fue el último que puse. Bueno, voy a escribirlo del elemento de la fila 1 a la fila 2, coma, el elemento 8 al 10, y obtengo el mismo resultado. Entonces, pues esta es la manera de tomar los elementos de las matrices mediante índices, ya sea por las posiciones o por el número de elementos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video tutorial.